Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo favorito, donde desmenuzamos todas las noticias de la farándula turca y más allá. Espero que estén teniendo un día fabuloso porque hoy, mis queridos amigos, tenemos un bombazo que va a sacudir los cimientos de lo que creíamos saber sobre una de las parejas más comentadas del espectáculo. Así es, prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de cómo, después de años de silencio, especulaciones y rumores, Demet ha admitido algo que muchos sospechábamos, que Can Yaman siempre tuvo razón. Agárrense que esto se pone bueno. Antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el chismecito jugoso, la información de primera mano y los análisis profundos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Su apoyo es lo que nos mantiene aquí, trayéndoles toda la carnita asada del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Para entender por qué esta revelación de Demet es tan importante, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Recordemos la época dorada de Erkencikus, la serie que catapultó a Demet y a Can al estrellato internacional. La química entre ellos en pantalla era innegable, la pasión traspasaba la televisión y el público, nosotros incluidos, caímos rendidos a sus pies. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿esta magia es real o es solo actuación? Los rumores de romance fuera de cámaras no tardaron en surgir. Fotos, vídeos, comentarios, todo alimentaba la ilusión de que Demet y Can eran mucho más que compañeros de trabajo. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad era mucho más compleja. Mientras que Can Yaman nunca negó la intensidad de la conexión que sentía por Demet, ella siempre se mantuvo más reservada, más cautelosa. Incluso llegó a desmentir abiertamente cualquier tipo de relación romántica con su coprotagonista. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Can, con su característico estilo directo y sin filtros, a menudo hablaba de la pasión, la energía y la atracción que sentía por Demet. Decía que la química entre ellos era innegable, que era algo especial que no se podía fingir. Sus palabras, a menudo interpretadas como un intento de presionar a Demet o de crear una falsa imagen de romance para beneficio de la serie, fueron muy criticadas en su momento. Muchos lo tildaron de arrogante, de egocéntrico, incluso de acosador. Se le acusó de fabricar una historia para aumentar su propia popularidad a expensas de la de Demet. Demet, por su parte, siempre mantuvo una postura más diplomática. Negaba los rumores de romance e insistía en que su relación con Can era estrictamente profesional y pedía respeto por su privacidad. Su silencio, su cautela, fueron interpretados por muchos como una prueba de que Can estaba mintiendo, de que estaba exagerando la situación o, peor aún, de que estaba inventando una historia para manipular la opinión pública. La balanza en ese momento se inclinó claramente a favor de Demet. Can Yaman se convirtió en el villano de la historia, el hombre que había osado romper el código no escrito de la discreción y la privacidad. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Qué cambió? ¿Qué ha llevado a Demet a admitir que Can siempre tuvo razón? Pues bien, mis amigos, la respuesta a esta pregunta la encontramos en una reciente entrevista que Demet Özdemir concedió a una importante revista turca. En esta entrevista, Demet, con una sinceridad y una vulnerabilidad que no le habíamos visto antes, habló abiertamente sobre su relación con Can Yaman durante la época de Erkencikus. Sin entrar en detalles escabrosos ni revelar secretos inconfesables, Demet admitió que la química con Can era real, que la atracción era innegable y que la energía entre ellos era palpable. Reconoció que en ese momento se sintió abrumada por la presión de la fama, por las expectativas del público y por el miedo a que una relación amorosa pudiera afectar su carrera profesional. Explicó que por eso optó por la cautela, por la discreción y por negar públicamente cualquier tipo de romance con Can. Pero lo más importante de todo es que Demet reconoció que Can siempre fue sincero sobre sus sentimientos. Admitió que aunque ella no estaba preparada para una relación en ese momento, Can siempre fue honesto sobre la intensidad de la conexión que sentía por ella. En sus propias palabras, Can siempre fue muy abierto sobre sus sentimientos, y ahora entiendo que su sinceridad era genuina. Quizás yo no estaba lista para aceptarlo en ese momento, pero él siempre fue fiel a sí mismo. Estas palabras, mis amigos, son una bomba. Son una reivindicación para Can Yaman, que durante años fue criticado y vilipendiado por hablar abiertamente sobre sus sentimientos. Son una prueba de que a veces la verdad tarda en salir a la luz, pero al final siempre se impone. Son una lección sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad, incluso cuando estas cualidades nos hacen vulnerables y nos exponen a la crítica.
Ahora bien, no nos engañemos. Esta admisión de Demet no significa que vayan a volver a estar juntos ni que vayan a retomar una relación amorosa. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han encontrado el amor en otros lugares y han construido carreras exitosas por separado. Pero sí significa que al menos se ha hecho justicia. Se ha reconocido que Can Yaman no estaba mintiendo, que no estaba exagerando la situación y que no estaba intentando manipular a nadie. Simplemente estaba siendo honesto sobre sus sentimientos, algo que en retrospectiva, deberíamos haber valorado más. Esta historia, como tantas otras en el mundo del espectáculo, nos recuerda que las apariencias engañan, que las verdades son complejas y que las decisiones que tomamos en el pasado pueden tener consecuencias duraderas. También nos enseña que es importante ser cautelosos a la hora de juzgar a los demás, especialmente cuando solo tenemos una parte de la historia. Y sobre todo nos recuerda que la honestidad, aunque a veces duela, es siempre el mejor camino. En resumen, mis queridos chismosos, Demet Özdemir ha admitido que Can Yaman siempre tuvo razón sobre la intensidad de la conexión que sentían durante la época de Erkencikus. Esta admisión, aunque tardía, es una reivindicación para Can y una lección para todos nosotros sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado analizando esta historia con nosotros. No olviden dejar sus comentarios abajo, queremos saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Demet hizo bien en admitir la verdad? ¿Creen que Can Yaman merecía una disculpa? Los leemos. Antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por vernos, los quiero un montón y nos vemos en el próximo chismecito. Adiós. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Porque este chismecito no se queda aquí. Profundicemos en las capas de esta historia, en las reacciones que ha provocado y en las posibles consecuencias que podría tener. Porque, admitámoslo, la declaración de Demet ha removido un avispero y ha puesto patas arriba el universo de los fans de Erkencikus, y de la farándula turca en general. Asterisco asterisco el contexto, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Para entender realmente la magnitud de esta confesión, es crucial recordar el contexto en el que se desarrolló su relación. Erkencikus no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La historia de amor entre Can Divit y Sanemaiddin, los personajes interpretados por Can y Demet, conquistó corazones en todo el mundo. La química palpable entre ellos, las miradas intensas, los gestos sutiles, todo apuntaba a algo más que una simple relación profesional. El éxito de la serie generó una presión inmensa sobre ambos actores. Constantemente eran acosados por los paparazzi, sus vidas privadas eran escudriñadas al detalle y se les exigía que cumplieran con las expectativas del público, que los veía como la encarnación de su amor ideal. En este torbellino mediático, era comprensible que Demet se sintiera abrumada y que optara por proteger su intimidad. Además, la industria del entretenimiento turca, como muchas otras, está llena de prejuicios y tabúes. Una relación amorosa entre dos actores principales de una serie exitosa puede ser tanto una bendición como una maldición. Por un lado, puede aumentar la popularidad de la serie y generar aún más interés en la pareja. Por otro lado, puede distraer la atención del trabajo actoral, crear conflictos en el set y, en caso de una ruptura, afectar negativamente la producción. Asterisco asterisco las reacciones, un sismógrafo de emociones asterisco asterisco. La admisión de Demet ha provocado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Erkencikus se han dividido en dos bandos, los que celebran la honestidad de Demet y los que la critican por haber tardado tanto en reconocer la verdad. Los primeros aplauden su valentía por admitir que Can siempre tuvo razón y por haber sido sincera sobre sus sentimientos, aunque hayan cambiado con el tiempo. Los segundos la acusan de haber perjudicado a Can al negar públicamente su relación y de haberle causado dolor al no corresponder a sus sentimientos. También hay un tercer grupo, más reflexivo, que ve la situación con mayor matiz. Estos fans reconocen que ambos actores tenían sus propias razones para actuar como lo hicieron y que no podemos juzgarlos sin conocer todos los detalles.
Entienden que Demet se sintiera presionada por la fama y que tuviera miedo de que una relación amorosa pudiera afectar su carrera. También entienden que Can se sintiera frustrado por la falta de reciprocidad de Demet y que expresara sus sentimientos de forma impulsiva. Más allá de las redes sociales, la admisión de Demet ha generado un debate en los medios de comunicación turcos. Algunos periodistas han elogiado su honestidad y valentía, mientras que otros han cuestionado su motivación y han sugerido que podría estar intentando limpiar su imagen después de años de silencio. También se ha especulado sobre si esta admisión podría tener algún impacto en su relación actual con su esposo, el cantante Oğuzhan Koç. *** Las posibles consecuencias, un nuevo capítulo, ***. ¿Qué consecuencias podría tener esta admisión para Demet y Can? En primer lugar, es probable que fortalezca la imagen de Can como un hombre honesto y auténtico. Su valentía al expresar sus sentimientos, incluso cuando fue criticado por ello, ahora se verá como una virtud. Esto podría aumentar su popularidad y abrirle nuevas puertas en su carrera profesional. En cuanto a Demet, la admisión podría ayudarla a conectar con sus fans a un nivel más profundo. Su sinceridad y vulnerabilidad podrían generar empatía y comprensión, y permitirle mostrarse como una persona más auténtica y cercana. Sin embargo, también podría enfrentar críticas y juicios por parte de aquellos que la consideren responsable de haber perjudicado a Can. Es poco probable que esta admisión tenga un impacto significativo en sus vidas amorosas actuales. Ambos están felizmente casados y comprometidos con sus respectivas parejas. Sin embargo, sí podría cambiar la forma en que se relacionan entre ellos en el futuro. Quizás ahora puedan tener una relación más honesta y abierta, sin la presión de las expectativas del público ni el peso de los secretos del pasado. *** El legado de Erkenci Kuş, un amor inmortalizado ***. Independientemente de lo que suceda en el futuro, la historia de Demet y Can siempre estará ligada al legado de Erkenci Kuş. La serie fue mucho más que un simple programa de televisión, fue un fenómeno cultural que tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre Demet y Can, la magia de sus personajes, la belleza de la historia de amor, todo esto quedará grabado para siempre en la memoria colectiva. Y ahora, con la admisión de Demet, esa historia se vuelve aún más compleja y fascinante. Nos recuerda que el amor, la fama y la presión mediática pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y que las decisiones que tomamos en el pasado pueden tener consecuencias duraderas. Pero también nos enseña que la honestidad, la autenticidad y el perdón son fundamentales para superar los desafíos y construir un futuro mejor. Así que, mis queridos chismosos, sigamos atentos a esta historia, porque seguramente aún tiene muchos capítulos por escribir. Y recuerden, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y giros inesperados, así que nunca podemos dar nada por sentado. Hasta el próximo chismecito. No olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo con sus amigos. Los quiero.